Hoy queremos hablarles sobre dos temas fundamentales para la construcción de paz en nuestro país: la redistribución de tierras y la restitución de tierras. Para ello, debemos recordar que Colombia es uno de los países con mayor concentración de la propiedad en América Latina. De acuerdo a Oxfam, hemos tenido una propiedad actualmente que va en el 81% de la propiedad en el 1% de la población. Además, esta concentración ha ido aumentando desde 1970 hasta nuestro último censo agropecuario en el 2014. Pasamos, por ejemplo, de tener predios en promedio de 500 hectáreas a tener predios que llegan a las 5.000 hectáreas. Esto ha significado que la concentración de la propiedad pasara, por ejemplo, de 5 millones de hectáreas a 47 millones de hectáreas en los últimos años. Esto entonces significa un reto mayor precisamente de cara a una reforma agraria que se quiere desarrollar actualmente en nuestro país. Esto nos lleva también a la necesidad de tener un enfoque retrospectivo de lo que ha pasado en nuestro país en el último siglo. Recordemos que Colombia ha tenido varios intentos de reforma agraria. Tenemos, por ejemplo, la Ley 200 de 1936 con López Pumarejo, tenemos la Ley 135 de 1961, tenemos también la Ley 160 de 1994 y recientemente la Reforma Rural Integral, punto número 1 del Acuerdo de Paz. En esa medida es importante poder entender cuáles fueron los contextos, qué falló y qué funcionó en cada una de esas reformas de cara a poder avanzar en la reforma agraria y por tanto también en la construcción de paz, principalmente en la ruralidad de nuestro país. Para ello también es muy importante que podamos tener claridad sobre la diferencia entre redistribución y restitución de tierras. De un lado, la redistribución está asociada a una reforma agraria, la cual puede tener diferentes mecanismos. Uno es el acceso, ¿para quién? Para quienes no tienen tierras o teniendo tierra insuficiente, necesitan mayor tierra que sea productiva. Y la formalización está asociada a quienes estando en la tierra no tienen la formalidad de la misma. En cambio, la restitución de tierras que se crea en la Ley 1448 del 2011 está asociada a aquellas víctimas de despojo o abandono forzado que justamente perdieron su tierra, ya sea porque los despojaron o porque fueron abandonados en el marco del conflicto armado con posterioridad a 1991. No significa que antes no haya habido despojo en nuestro país, pero la ley hizo un corte importante en esa temporalidad. Y finalmente, creo que es importante pensar cuáles son los retos en la actualidad de una reforma agraria, de un proceso en general de un derecho agrario que es muy diferente, por ejemplo, al que teníamos en 1936. Hoy en día hay al menos dos elementos fundamentales: el identitario, el cual toma cada vez más fuerza al momento de establecer las políticas públicas en nuestro país alrededor de la ruralidad, y también cuál es la relación que tienen las comunidades rurales con la naturaleza. Son dos puntos fundamentales a analizar. Y finalmente, una reflexión también muy importante alrededor no solo del acceso, la formalización o la restitución de tierras, sino también el uso y la productividad que los mismos van a tener para poder garantizar un cambio de vida en la población rural que accede a estos derechos.